Bueno, gracias, señor consejero. No me ha contestado exactamente. En el presupuesto del 2016 hay 8,5 millones de euros destinados a tecnología y había 3 millones también para la construcción del Hospital de Alcañiz, que tampoco sabemos muy bien dónde han ido. A mí sí que me gustaría saber y preguntarle si este aparato que han colocado en Alcañiz usted lo hubiera colocado en el Clínico o en el Servet. Ya le digo yo de entrada que no lo hubieran colocado. Y no han servido para nada ni las demandas de los propios profesionales del servicio, ni de los propios usuarios, ni de las mociones que ha habido en ayuntamientos, que ha habido en estas Cortes que se aprobaron y que desde luego no han servido de nada. Está colocado, porque sí que nos ha llegado la información de que ya está colocado y que ya da igual. Ya ha pasado, pero ¿hasta cuándo? Desde luego, lo que sí que es verdad, que los que han utilizado el servicio de radiología en el Hospital de Alcañiz han sufrido muchas molestias. Se ha alargado la situación desde marzo del 2016, que todavía estaba el aparato sin estropearse. Han aumentado en 159 personas más en la lista de espera, que van a ser atendidos además con un aparato desfasado y de segunda mano. Sacaron a un procedimiento negociado sin publicidad de 38.000 o 39.000 euros con IVA, pero que aquí se dijo que no sabían si iban a ser de primera o de segunda mano. Esto es como el que va a comprarse una casa y dice: me quiero gastar 10.000 euros y quiero que sea nueva. Todos sabíamos que el aparato de radiología en el Hospital de Alcañiz iba a ser de segunda mano y, desde luego, como digo, ninguna de las reclamaciones que hubo, ni por parte de los ciudadanos ni por los acuerdos en estas Cortes, se llegaron. El aparato viene de Barcelona, se ha colocado de Barcelona, viene de una clínica privada, que mientras ellos apuestan por una tecnología moderna y digital, pues nosotros en el mundo rural, porque yo estoy convencida y estoy convencida que la sanidad aragonesa es una sanidad de las pioneras en muchas cuestiones, pero desde luego en el mundo rural nos deja las migajas de lo que no quiere nadie, y que desde luego, igual que, como digo, el Servicio Aragonés de Salud tiene un nivel muy elevado en cuanto a la calidad en la sanidad, pues creemos que en el resto no le estamos pidiendo un aparato, o sea, no le estamos pidiendo una consulta de neurocirugía, ni le estamos pidiendo un hospital materno-infantil. Simplemente lo que estamos pidiendo es que sea así. La verdad es que nos hemos convertido un poco en resignados en el mundo rural. No somos capaces de defender por lo menos un poco de dignidad, y desde luego lo que no queremos es que este gobierno, como ya hace mucho tiempo lo estamos diciendo, permita que haya un Aragón a dos velocidades: el Aragón de la zona urbana y el Aragón del mundo rural. Nos resignamos y somos conformistas, y nos hemos resignado durante 5 meses en Alcañiz a esperar 3 horas para una radiografía. Nos hemos resignado a que los que están ingresados tuvieran que hacerse una radiografía a las 3 del mediodía sin ni siquiera haber desayunado. Y se han resignado los propios trabajadores del servicio de radiología, que aun teniendo 2 radiólogos menos de los que realmente están en la plantilla, una máquina menos. Gracias, señora Zapater. Uy, se me acaba el tiempo. Tendré que interpelarle de alguna manera para que me lo pueda aclarar. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Zapater. Señor consejero.